Podemos aprender muchos pasos de baile, pero ninguno de ellos lucirá realmente elegante si no lo hacemos de la forma correcta. Por eso en este video te voy a mostrar 3 ejercicios fáciles y rápidos para que eduques tus pies. Hace esto y serás prolijo al bailar. Seguime hasta el final. Convengamos que la disciplina lo es todo y que cuantas más veces repitamos un ejercicio, mayor conciencia adquiriremos de lo que estamos haciendo. Esto quiere decir que cuanto más veces practiques los ejercicios que voy a darte, mejor van a resultar en tus pies y vas a ver resultados magníficos en muy poco tiempo. Se trata no solo de repetir, sino de pensar lo que estamos haciendo. Como decía el Cachafaz, hay que tener sabiduría en el mate y educación en los pieses. ¿Pieses? Ocurre que existen 3 posiciones o formas de pararse para bailar el tango. Posición de pies juntos, posición de pies en V y posición de pies chuecos. Mejor digamos que hay 2 formas. La diferencia entre los pies juntos y los pies en V radica en que los pies juntos trazan una línea recta que llamamos eje desde el centro de los pies a la cima de la cabeza, mientras que los pies en V llevan 2 líneas desde el centro de cada pie o los metatarsos hacia la cabeza o hacia el centro de la pareja. Todo depende del mensaje que queramos transmitir a la persona con la que estamos bailando, pero más adelante hablaré de ello. De todos modos, si pensás que una posición es mejor que otra y sabés por qué, déjamelo en los comentarios. Y también suscríbete ya al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo subiremos el próximo video. Mi nombre es Gustavo Bensequizabá y ahora sí, continuemos. Por lo pronto no voy a discutir qué posición de pies es mejor, porque en esta clase de técnica para el hombre o líder solo quiero mostrarte 2 ejercicios para que aprendas cómo educar tus pies y hacer que luzcan prolijos. Tampoco voy a ocuparme de la postura, sino solo de los pies. Son ejercicios que aprendí hace más de 20 años cuando era principiante y que aún continúo ejercitando como un principiante. Te sugiero practicarlos con zapatos de suela o cromo en los que puedas deslizarte en una superficie lisa, preferentemente de madera, de modo que protejas tus rodillas. Y asimismo te sugiero que no lo hagas frente al espejo. A veces es mejor la propia percepción y conciencia del cuerpo que recurrir a estos objetos. Además, en un espejo no podrías ver la alineación de tus pies como cuando estás sobre ellos. Comencemos. Ejercicio número 1. Pies juntos al costado. Antes de comenzar con este ejercicio tenemos que tener presente una regla. Cada pie tiene líneas virtuales que son vías para el otro pie. Los dedos y talón de un pie marcan la línea que deberá mantener el otro pie al desplazarse al costado. El borde interior de un pie marca la línea que deberá mantener el otro pie al desplazarse hacia atrás o hacia adelante. Entendida esta geometría, aprenderás a desplazar tus pies al costado y a juntarlos en forma prolija. Comencemos por mantener los pies juntos de modo que nos queden bien alineados. Empecemos a rozarlos entre sí y tratemos de sentir el borde interno de los pies, tobillos e inclusive, de ser posible, las rodillas. Cada hueso, cada contacto nos transmite información. Levantemos la cabeza e intentemos recordar la sensación. Ahora extendamos un pie al costado. En mi caso debo realizar un pequeño pivot para mantener las líneas virtuales de las que hablaba anteriormente. Traslademos el peso al pie desplazado y juntemos. Veamos la posición de los pies. Si uno quedó más atrás o más adelante del otro, volvamos a corregir. Si los dos quedaron parejos, volvamos a afirmar. Continuemos sin mirarnos los pies. Nuevamente, paso al costado y juntemos. Y otro más. Si quisieras trazar una línea de tiza para ayudarte, podría ser útil. Ahora veamos el resultado. Practicalo un par de veces mirándote los pies, si así lo preferís, pero luego una vez cada 3 o 4 desplazamientos al menos. Del mismo modo, probemos el ejercicio con el otro pie. Nos iremos desplazando así, con 2 o 3 pasos para un lado hasta controlar la posición y otros 3 pasos al lado opuesto hasta afirmar la prolijidad.
Una diferencia entre mantener los pies juntos y los pies en V se encuentra en que con los pies juntos transmitimos una sensación de firmeza a la persona que abrazamos, como si le dijéramos aquí estoy. Es una pausa, un punto y aparte en la danza. En cambio, los pies en V permiten desplazar el eje a un lado y otro, lo cual transmite una sensación de avanzar hacia un paso siguiente. Podríamos decir que es una coma o un punto y coma. De todos modos, debemos saber que más allá de la gramática, que no debemos desatender, lo importante es el mensaje. Ejercicio número 2. Pies juntos, adelante y atrás. En este ejercicio vamos a utilizar el concepto geométrico que vimos anteriormente. Vamos a desplazarnos siguiendo la línea de los bordes internos de los pies, yendo hacia adelante y hacia atrás. Entremos a la clase. Como en el ejercicio anterior, mantengamos los pies juntos y rocemos los bordes internos, tobillos y rodillas para reconocer todos los contactos entre los propios pies. Ahora hagamos que una pierna vaya hacia adelante y hacia atrás como un péndulo, haciendo rozar los pies. Hagámoslo sin arrastrar la planta contra el piso. Debemos tener un registro de nuestro propio cuerpo. Luego juntemos. Observemos si nuestros pies están alineados. Si no lo están, volvamos a corregirlos rozando los tobillos y rodillas si es posible. Aunque este ejercicio pudiera parecerte básico, la práctica permanente hará que un día tu caminata se desarrolle en línea recta, sin desviarte, y tus pies se encuentren prolijos naturalmente. Pero sigamos hacia nuestro objetivo, pies juntos, hacia adelante y hacia atrás. Partiendo de lo que denominamos posición 0, demos un paso adelante y juntemos los pies. Observemos si están al mismo nivel. Ahora demos un paso atrás y juntemos los pies. Hagamos este movimiento repetidamente sin mirar. Luego de 2 o 3 veces, volvamos a observarnos los pies para corregirlos si fuera necesario. Ejercicio número 3. Pies juntos combinados. Con el entrenamiento adquirido, en este ejercicio vamos a combinar pasos adelante y pasos al costado con recorrido en línea de la pierna libre. Entremos ya a la clase. Comencemos por mantener el peso sobre el pie izquierdo mientras la pierna derecha se balancea hacia adelante y hacia atrás. Sin mirar hacia abajo iremos juntando los pies. Pie derecho adelante, punta pie izquierdo. Pie derecho al costado, punta pie izquierdo. Pie derecho atrás, balancea la pierna izquierda. Ahora al revés. Pie izquierdo adelante, junta pie derecho. Pie izquierdo al costado, junta pie derecho. Pie izquierdo atrás, balancea la pierna derecha. Practiquemos en silencio. Si es cierto que una buena postura comienza por la base, que son tus pies, espero que estos ejercicios te ayuden en tu camino de taco. Como te dije al principio, la disciplina lo es todo. Así que te propongo ejercitar 6 minutos diarios. No es mucho pedir, ¿no te parece? Y ahora te quiero adelantar lo que veremos la semana próxima para estos ejercicios del hombre o líder de taco. Pero antes, si quisieras más clases de técnica como esta para prolijar tus pies, déjamelo en los comentarios y suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo subiremos el próximo video de tango. En la próxima clase vamos a ver cómo haremos que tus pies sean precisos al bailar. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.